¿Cómo están, chicos? Buenos días a todos. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Buenos profesor. días. Buenos días. Buen día, profe. Buenos días. Buenos días, compañeros. Profesor, buenos días. Buenos días, compañera. Buenos días. Nada más déjenme ver quién está ya con nosotros para la lista y tomarla rápidamente. Ok, ya está. Abigail, Aislinn, Ana Bárbara, Ana María Millán, Ángeles López, Antonio González, Carlos Octavio, Daniel Barajas, David Damián, Dorali, Emanuel Arceo, Fausto Castañeda, Francisco Javier Arriaga, Francisco Javier García, Isaac Macedo Domínguez, Israel Méndez Cortés, Israel Sánchez Mendoza, Iván Rogelio Sevilla, Juan Carlos, quiero pensar. Un segundito. Esto se traba de repente. Más. Juan Trejo, Jorge Pérez, José Humberto, Juan Manuel Alfaro, Juan Manuel Soberanis, Lourdes Nayeli, Luis Ángel Salomé, María de los Ángeles, María Elena Camacho, Mauricio Álvarez, Mayra Ibarra, Miguel Ángel Calles, Miriam Leticia, Néstor Mariano, Octavio Valencia, Osiris Virginia, Pedro Viramontes, Rafael Martínez, Raúl Sánchez y Selene Martínez, que son los que me aparecen ahí. Entonces, nada más echar un poquito aquí a todos para que... Ahí está. Ahí está. Ahora sí, pues bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Y bueno, la clase pasada nos habíamos quedado en lo que tenía que ver con el acta constitutiva. Íbamos a empezar a ver esto, bueno, ya lo habíamos empezado a ver. Y también recordarles que, pues bueno, ya están los entregables para el día de mañana. Recuerden, hay que hacer el foro y lo que es el entregable, también para los que se habían incorporado con posterioridad, no hay ninguna penalización en ese sentido, nada más hay que cumplir con entregarlos el día de mañana, máximo a medianoche. ¿Vale? Entonces, ¿qué fue la última parte que nos dejaron? Y pues bueno, vamos a continuar. Entonces estábamos viendo lo que tenía que ver con el importe del capital social. Y hablábamos en sentido estricto cómo funcionaba esto del importe del capital social y hacíamos el comentario de que el capital social va a responder a las cuestiones de aportaciones que van a hacer como tal los socios y que pues bueno, al final esto se va a traducir en una oportunidad, podríamos decirlo, para que los socios que a lo mejor no tienen el efectivo pudieran trabajar, pudieran a lo mejor aportar algún bien que ya existe en su patrimonio y con ello pues continuar creciendo en esta parte, ¿no? No necesariamente el capital social tiene que ser con dinero, ¿no? Esto era lo que comentábamos y hablábamos de los tipos de acciones y cómo y cuando se decía que una sociedad se convertía en capital variable. Y hacíamos el comentario, ¿no? Realmente lo de capital variable es para aumentar o disminuir el capital social sin necesidad de estar protocolizando todas las actas y estarle pagando al notario, ¿no? Entonces realmente es como una oportunidad que se tienen a los socios, ¿no? Lo vimos acá abajo, para hacerlo un poquito más simple, ¿no? En la práctica, para que tenga efectos contra terceros, es decir, que tenga una validez un poquito más legal, si lo queremos manejar de esta manera, sí tendríamos que protocolizarlo. Sin embargo, a veces la fluctuación de las empresas es demasiado rápida que no alcanza a protocolizarse las actas, ¿no? Entonces tenemos que para esta parte es esta cuestión de capital variable, ¿no? Y pues bueno, vamos a continuar viendo lo que tiene que ver con el domicilio de la sociedad. El domicilio de la sociedad, alguna vez creo que lo comentábamos, si no mal recuerdo, les decía, el domicilio tiene que ver con una cuestión de en dónde se encuentra establecida la empresa en sentido estricto. En principio, todas las personas por un atributo de personalidad necesitan y obligatoriamente tener un domicilio. En el caso de las empresas, siempre se tiene que señalar en el lugar, ¿no? El lugar donde está establecida su fuente principal de negocios, ¿no? Su fuente principal de negocios. ¿A qué se refiere esto? Híjole, pues bueno, se refiere a dónde, entre comillas, es
está fundada la empresa, dónde es la matriz en un momento dado. Lo voy a poner aquí como matriz, pero esta cuestión de la matriz va a tener una característica particular, no necesariamente tiene que ser donde está establecida la empresa, porque hay ocasiones en que, voy a suponer, ¿no? Yo tengo una empresa a lo mejor en el centro de la ciudad, pero al momento de crearla o cuando nació mi empresa, yo la había puesto en mi casa, ¿no? En un localito que tengo en mi casa. Entonces, ¿qué sucede? Pues la realidad es que ya tengo un local más grande, tal vez en el centro de la ciudad, pero en sentido estricto se quedó registrada la fuente en mi casa. Entonces, ¿qué sucede? Tendríamos que hacer una modificación del domicilio. Ahora sí, como si fuera un cambio del INE, tenemos que ir a notificar y decir, ¿sabes qué? Ya cambiamos de domicilio y hacer esto. ¿Qué sucede si no lo cambio? Pues bueno, que en un momento determinado, cuando lleguen las demandas, pues en lugar de llegarme a mi domicilio, perdón, a mi negocio, me van a llegar a mi domicilio buscando como tal empresa. Las verificaciones en un momento determinado me pueden decir, oye, ¿sabes qué? No coincide tu domicilio con el que tengo yo registrado aquí en el acta constitutiva y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tendríamos ahí tal vez una observación en ese sentido. Ahora, tampoco hay necesidad de ser tan explícitos con esto del domicilio. Hay ocasiones en que con que le pongamos nada más la ciudad es suficiente, o los notarios tratan de hacer esta parte de manera muy general y entonces ponen cuestiones como ubicada, ¿no? Vamos a poner, se ponen negras, ubicada en Querétaro, México. Listo, ¿no? Entonces, ni siquiera hay necesidad de establecer en calle Miguel Hidalgo, número 800, o sea, lo dejan tan amplio que está en Querétaro, punto. ¿Dónde? No lo sabemos, ¿vale? Entonces, importante, a este domicilio nosotros lo vamos a conocer como el domicilio social. Nuevamente, por ser el domicilio de la sociedad. Importante, es muy distinto al domicilio fiscal. El domicilio fiscal no tiene nada que ver con nosotros. Hay ocasiones en que los confundimos. ¿Puede llegar en la práctica a ser el mismo el domicilio social que el domicilio fiscal? Sí, pero en esencia, el domicilio social es el que está en el acta constitutiva, el domicilio fiscal es el que yo le voy a entregar o yo de reporto ante la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, para que no nos vayamos a confundir cuando ustedes lleguen a lo que es ya derecho fiscal, ¿no? No nos metemos en eso, pero recuerden, el mercantil y el fiscal están un poquito ahí como, son como hermanos peleados, ¿sabes? Estamos divorciados un poco en ese sentido. Entonces, el domicilio social es el que aparece en esta parte. Ahora, después de este domicilio social tenemos algo que seguramente hemos escuchado, las famosas sucursales. Sucursales. ¿Qué sucede con las sucursales? Pues bueno, las sucursales tienen una especie de, pues vamos a decirle, son como dependientes, una dependencia de la matriz, ¿no? Como tal. Por lo tanto, todo lo que suceda en las sucursales, en el ámbito mercantil, se entenderá con la matriz. Esto es importante para evitar después andar demandando, sobre todo cuando preparen las demandas. No se demandan a las sucursales, tengo que demandar a la matriz y en su caso a una sucursal, pero evitemos esta parte, ¿no? Entonces las sucursales dependen de la matriz desde el acta constitutiva. ¿Por qué le pongo desde el acta constitutiva? Porque hay ocasiones en que las personas creemos que todo lo que se llama igual es una sucursal y no necesariamente. ¿Vale? ¿Cómo funciona esta parte, no? Y aquí me voy a detener tantito, déjenme los quito, y me voy a ir a darles un ejemplo más práctico. Déjenme pasar a otra página. Entonces, ¿cómo sucede esto de las sucursales? Primero vamos a hablar de las sucursales y luego les pongo otro ejemplo. Primero, pues bueno, aquí tenemos esta persona. Esta persona es dueño de una empresa que va a tener su, bueno, le voy a poner su fábrica, ¿no? Chiquita, listo. Este fue su primer negocio. Este negocio lo establece, lo crece y esta va a ser la matriz. Este fue, pues vamos a decir, el número 1, ¿no? Voy a poner el 1. Ahí está. Esta persona en el momento en que lo empieza, pues bueno, crea su primer negocio. Sin embargo, le va tan bien que hace un segundo. Entonces, esta persona sigue siendo la misma dueña. Cuando digo persona, le voy a poner aquí sociedad para que no se piense que es una persona como tal, un ser humano, sino la sociedad
crea una segunda empresa, un segundo negocio, y entonces esto se convierte en una sucursal. Creo que pues, esto está bastante obvio. Entonces, bueno, la sociedad crea a esta persona, crean a estas empresas, pero dependen directamente de la misma sociedad. Vamos a suponer que esta se llama, no sé, helados, ¿no? Helados del centro, y la de abajo también se va a llamar helados del centro. ¿Cuál es la diferencia? Pues en sentido estricto, pues no hay diferencia, se llaman exactamente lo mismo. Para efectos de mercadotecnia son exactamente lo mismo, venden lo mismo y por lo tanto todos estamos comprándole a la misma sociedad, solo que en diferentes domicilios. En un momento determinado, si tengo un problema, ¿a quién tengo que demandar? Pues a la matriz. ¿Por qué a la matriz? Porque es la que aparece en el acta constitutiva y de ahí se deriva todo. Oye, pero es que el problema lo tuve con la sucursal. Bueno, entonces tendremos que demandar a las dos para que deriva, ahora sí tendríamos que ver, ¿no? Independientemente de la organización interna de la empresa, pues nos vamos contra los dos y que ellos determinen dónde está la representación legal, porque puede ser que esta no tenga representación legal en sentido estricto. ¿Por qué? Pues porque la sociedad puede decir, pues yo solo reconozco a esta pues no sé de dónde nació. Oye, es que dice tu acta constitutiva que puedes establecer sucursales, sí, pero pues yo la desconozco, ¿no? Es una práctica que tienen muchas empresas para desconocer de repente ahí sus obligaciones con algunos trabajadores respecto de las sucursales. Ya quedó. Entonces, tenemos este primer ejemplo. Sin embargo, tenemos el caso, por ejemplo, de otras empresas que parecieran ser exactamente lo mismo, pero son diferentes empresas. Silenciar por aquí, entonces, tenemos el caso de las que son las llamadas franquicias. En el caso de las franquicias, de repente. En el caso de las franquicias, sucede algo muy similar. Hay una primera persona que nace como una sociedad, lo voy a copiar aquí, y establece también su primer negocio, ¿no? Para que sea rapidito, ¿no? Y establece que entonces ellos crean una empresa. Sin embargo, le vamos a poner aquí, por ejemplo, el nombre de Starbucks, que es como más famoso. Porque está en verde. Starbucks, ahí está. Entonces, esta persona, pues, es una empresa americana que nació en Estados Unidos como tal, ¿no? No podríamos decirle la matriz, bueno, sí le vamos a poner la matriz, no sé dónde se encuentre, pero la matriz está en Estados Unidos y la empresa es completamente americana. ¿Qué sucede en este caso? Starbucks, a diferencia del de acá, dice, a mí no me interesa como dueño, como sociedad, estar abriendo muchos Starbucks. Lo que yo vendo es la idea. Lo que yo voy a vender es un esquema de negocio o un modelo de negocio, ¿no? Las famosas franquicias. Entonces busca emprendedores o como queramos decir, ¿no? Y entonces empieza a decir, a ver, yo te estoy vendiendo un esquema de negocio. ¿Te interesa? Sí, ok. Ven y me vas a tener primero que pagar los derechos, ¿no? O sea, primero me tienes que pagar los derechos, pues podríamos decirle intelectuales, ¿no? Primero me tienes que pagar tú los derechos intelectuales para que yo te deje usar, pues, mi marca, ¿sale? Como tal. Pero tú no dependes de mí, tú no eres mi socio, tú eres una persona externa y por lo tanto somos independientes, ¿sale? Tú y yo, si bien es cierto, vamos a compartir un negocio, somos distintos. Tú me vas a pagar una cantidad y yo a cambio te voy a pasar todos los secretos que tienen los Starbucks. Entonces, ya te lo pasé. Pero, entonces, ¿tú te conviertes en una sucursal mía o no? La realidad es que se les dice a ellos no. No eres una sucursal mía. Lo que tienes que crear es una nueva empresa. Entonces, esta empresa, ¿no? Vamos a suponer, voy a llamarse, esta de hecho se llama Starbucks Company, creo, algo así. No recuerdo cómo se llama. Company. Y acá, pues le podemos poner, no sé, Starbucks bueno, el nombre correcto es Sirena, Café Sirena, Café Sirena o Sirena Café. Creo que es Sirena Café. Sirena Café SDRLTCB. ¿Vale? Este es el nombre legal de Starbucks. O sea, Starbucks como tal es una marca. Y si lo viéramos en un sentido estricto, aquí tendríamos
2 matrices. ¿Por qué tendríamos 2? Porque son empresas completamente independientes. Oye, pero se llaman exactamente igual, comparten lo mismo, sí, pero aquí sí tengo que demandar de manera directa con la persona que yo tenga el problema. Por ejemplo, si yo tengo al Starbucks, el problema con Starbucks en Estados Unidos, pues entonces demando en Estados Unidos. Si tengo el problema en México, pues solo demando a la empresa que me está vendiendo esta parte. Entonces, aquí tendríamos negocios que tienen el mismo nombre, igual que el de acá, solo que con diferentes dueños. Esto no se considera sucursal. Esto ya se considera otro esquema de negocio, que también lo van a ver seguramente cuando vean contratos mercantiles, que es más adelante, pero es sobre todo denominado franquicia y que también se va a la parte de lo que es propiedad intelectual, que creo que se ve como en séptimo, si no mal recuerdo. Pero para que ustedes vayan teniendo esta parte, ¿no? Y no se vayan a confundir. Entonces, cada Starbucks, por ejemplo, este Starbucks sería entonces una empresa americana, si lo vemos desde la nacionalidad, y esta sería una empresa mexicana. Oye, pero no puede ser mexicana porque se llama Starbucks. No, es una empresa mexicana que usa una marca americana y listo, se acabó. ¿Vale? Pero es empresa 100% mexicana. Entonces, cuando luego decimos, no compres en Starbucks, mejor cómprale al cafecito de la esquina, etcétera, 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 pues en pocas palabras le estás diciendo, pues no le compres a otra empresa mexicana, nomás cómprale a la competencia, ¿no? Al final todas son empresas mexicanas por una cuestión de ley de inversión extranjera, que ahí de repente no les deja invertir a los extranjeros en México, pero prácticamente todos los cafés, todos los cafecitos, todos los hoteles, todos los negocios que tienen una marca americana, prácticamente todos son empresas mexicanas, el 90%, ¿no? Entonces es ahí nada más para que tengamos esta distinción. Y que bueno, nos da pie para ver lo que es el domicilio. Entonces este sería un domicilio especial. Aquí tendría su propio domicilio, aquí tendría su propio domicilio y en el caso de acá solamente tendría un domicilio. Tal vez para efectos fiscales y cada una de las la matriz tendrá su domicilio, la sucursal tendrá su domicilio y demás, pero para efectos mercantiles el domicilio se considera para toda la empresa, ¿sale? Entonces, para que no nos vayamos a confundir. Pero bueno, esta nada más es Profesor, una pregunta. Sí, dígame. Digo, no sé, bueno, es fuera de contexto, pero, por ejemplo, una persona que fue, bueno, la liquidaron. Un ejemplo, Petróleos Mexicanos. La liquida y pone a trabajar su dinero. Y de ese dinero que pone a trabajar, requiere de, bueno, más bien recibe un interés. ¿Se puede manejar como lavado de dinero? O sea, recibe un interés en que no entiendo. Ajá, sobre ese dinero, o sea, lo presta, vaya. O sea, recibió su dinero, ya es de él y después lo presta. Lo presta y recibe un interés sobre ese dinero. Ah, ok, o sea, y obtiene un lucro, por así decirlo, Ajá, ¿no? sí, exacto, un lucro, exacto. Ok, ¿Se puede ahí, manejar como lavado de dinero? ok, en sentido estricto, desde el punto de vista mercantil, no, o sea, al final es su No. propiedad, es su dinero y demás. En sí, el pago de a lo mejor de los impuestos o algo que pudiera generar ese lucro, esa ganancia, ahí sí lo desconozco, ¿no? Tendríamos que ver ahí con un contador, un Con un abogado contador, ajá. fiscalista, ¿no? Pero en sentido estricto, si ya está en mi propiedad y yo lo presto, al final hay un contrato de préstamo, bueno, que no se llama préstamo en materia mercantil, se llama, ahorita se me acaba de ir el nombre, pero no se llama préstamo. En materia civil sí se llama préstamo, en materia mercantil tiene Ajá. otro nombre, pero es la misma lógica. Nada más ¿Y que el agio? ¿Perdón? ¿El agio ¿El agio? no se refiere a eso? ¿El prestar dinero con interés? Ajá, exacto. ¿No es el agiotismo? Ok. En este caso, lo que pasa es que sí está permitido prestar dinero con un interés. ¿Cuál es el límite se los voy a decir? Esto lo veíamos más adelante, pero de una vez lo adelanto. ¿Cuánto puedo prestar? Puedo prestar la cantidad que yo quiera desde el punto de vista mercantil, solamente que está limitado el interés mensual. Máximo en materia mercantil a un 6% mensual. Máximo. Hay pagarés que luego los ponen a 10, ¿no? La mayoría de las personas Ajá. luego lo ponen a 10%. Eso ya es agiotismo y hay una sanción que donde te bajan al tipo legal, ¿no? Pero lo van en títulos de operaciones de crédito, pero para efectos prácticos sí se puede prestar a un interés al 6% mensual en materia mercantil y en materia civil a un 9% mensual.
¿vale? Para que o sea, son distintos, o sea, por eso les digo, a pesar de que las figuras se parecen, el tratamiento es distinto. O sea, hay préstamo civil, hay un préstamo mercantil, que ahorita me acuerdo cómo se llama, pero ahorita lo busco. Pero son figuras que tienen la misma esencia. ¿Dónde está el problema? Directamente en la naturaleza de las personas que intervienen, que es que sean comerciantes, que sean sociedades mercantiles, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por eso ahorita nada más entramos a verlo de manera muy, muy general, por así decirlo, para que no se confundan, porque ustedes tienen en sus temarios una materia que se llama contratos mercantiles y otra materia que se llama contratos civiles, donde ya se ve con mayor detenimiento esta parte. Pero sí está permitido esta parte. Ok, perfecto. Gracias, profesor. De nada. Y ¿alguien levantó la mano, creo? No, creo que no. Creo que no. Vale, entonces, de hecho, sí aparece como préstamo mercantil en materia mercantil. Ahorita veo el Código Civil. Entonces, el punto es que no nos vayamos a confundir con el domicilio, ¿no? Regresando un poquito aquí a esta parte del domicilio, para que para efectos de nuestra clase lo tengamos contemplado, ¿no? Es domicilio social y punto. En el caso de materia civil, el préstamo se conoce como mutuo, ¿ya? Se llama mutuo. Es un préstamo al final, pero nada más le decimos mutuo. Pero para efectos prácticos es lo mismo que un préstamo. Entonces, es mutuo. Entonces, regresando a la Ley General de Sociedades Mercantiles, sí, ya que hicimos la pausa, íbamos en lo que tenía que ver con el importe, el domicilio, y nos faltaría ver nada más estas de acá, nada más. La manera en cómo ha de administrarse la sociedad y la facultad de los administradores. Este sería el punto número 8. Recuerden, estos puntos los estoy sacando de la Ley General de Títulos, de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 6º. Todos estos requisitos están en el artículo 6º de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Solo para efectos rápidos de aquí de clase, los voy copiando directamente. Entonces, la manera en cómo ha de administrarse la sociedad. Ok, ya sabemos que una sociedad se integra de socios, pero hay necesidad entonces de administrarla. ¿Cómo se administra? Bueno, tenemos lo que serían vamos a empezar primero con los socios. Los socios son los que ponen el dinero. Y ellos, a su vez, como son socios o como son los dueños, pues pueden decidir si quieren ellos administrarla. Entonces puede un socio poner el dinero y administrar. Esta es la primera opción, ¿no? Oye, soy socio, yo puse el dinero y yo como socio quiero llevar el control de mi propio negocio. Adelante. ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puedes hacer, no pasa nada. Pero hay otra opción. La otra opción es, oye, ¿sabes qué? Yo soy socio, la neta no le sé a los negocios, no le sé mucho, y entonces tengo que contratar a un administrador especial. Entonces tengo que contratar, ¿no?, a un administrador que puede ser en este caso un tercero. Entonces, la administración también puede recaer en un tercero, en un administrador, ¿no? En este caso solo es uno. O puedo contratar a todo pues vamos a decir, a todo un corporativo de administradores que le vamos a llamar consejo de administración, que al final pues van a ser prácticamente, pues pueden ser socios, también pueden ser socios o terceros, pero que ya se integra por 2 o más personas. Ay, no sé por qué están mayúsculas. 2 o más personas. ¿Sale? Entonces, el consejo de administración es todos nosotros nos vamos a juntar y vamos a generar una administración, pues vamos a decirlo, colectiva, ¿sale? Donde puede haber socios o donde simplemente no hay socios y se juntan puros terceros o hay puros socios y no hay terceros. O sea, cada empresa va a decidir la forma de administrar su negocio, ¿vale? Pero importante, o sea, tenemos 3 opciones, ¿no? Los socios que quieren administrar, ¿no?, y se convierten como administradores o parte del consejo de la administración, o simplemente contratamos a terceros. Ya dependerá de cada negocio. La mayoría de los negocios tienen un consejo de administración en el cual los socios dicen, ¿sabes qué?
yo ya puse el dinero, vamos a contratar a un especialista, entre comillas, ¿no? Que le sepa ahí a las empresas y que él la administre, punto. Esa es prácticamente la práctica. Y este señor nos tendrá que estar rindiendo cuentas cada año de cómo va nuestro negocio, o bien cuando nosotros le pidamos, oye, ¿cómo vamos? Pues vamos bien, perfecto, te dejamos en el puesto. No, pues, ¿qué crees? Ya estoy en números rojos, pues adelante, ¿no? Te retiramos. Ahora sí, como si fuera un director técnico de fútbol, ¿no? Das buenos resultados, sigues. Das malos resultados, pues el siguiente, ¿no? Pero al final, cada quien decide en esta parte el consejo, ¿no? Entonces, la manera en cómo ha de administrarse la sociedad, ellos determinan cómo va a ser. Oye, va a ser un administrador único, a esto se le conoce como administrador único. Va a ser un administrador único que va a ser el socio llamado tal. Perfecto, listo. No, va a ser un consejo de administración. Perfecto, ¿no? Integrado por Juanito, Pedrito, María. Excelente. O vamos a buscar a una persona que se encargue de la administración. O sea, esto ustedes lo definen al momento de crear la empresa. Entonces, la manera en cómo de conformarse la sociedad, pues bueno, ya quedó. Esto aquí también en negritas para que ya quede. Ahí está. Y las facultades de los administradores. Ok, ahora, ¿cómo son las facultades? Las facultades de los administradores también se les conoce de manera, no quiero decir coloquial, vamos a decirle de manera coloquial, como poderes. Los famosos poderes. Todas las empresas necesitan de un apoderado o de un representante legal. ¿Cuál es la diferencia entre un apoderado y un representante legal? Porque luego la gente va por el mundo y dice, es que es mi representante legal y es apoderado, o al revés. En sentido estricto, da lo mismo, si es apoderado o representante legal, tiene en esencia desde un punto de vista práctico lo mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a decirle apoderado, apoderado legal y representante legal. Representante legal, ok. Lo puse al revés, primero, perdón. El representante legal es aquel en el cual yo dije desde que pusimos el acta, quién iba a representar a la empresa, quién representa a la empresa. Se llama legal porque, pues bueno, es ante la justicia, ante las leyes, ante las autoridades, pero no requiere ser un abogado, no requiere ser un maestro en derecho, o sea, no requiere nada, o sea, puede ser yo, o sea, puede ser, no sé, Juanito, ¿no? Que a lo mejor tiene una buena idea y va en la prepa, ¿no? Y ya creó su empresa. ¿Puede ser el representante legal? Sí, claro, lo puede hacer, solo representa a la empresa, es prácticamente quien habla, ¿no? Quien habla por la empresa, es decir, él toma las determinaciones, él firma, él hace, etcétera, 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 ¿no? Él es el representante legal. ¿Cuántos representantes legales puede haber? Puede haber muchos, pero en esencia, lo lógico es que siempre tenga uno, siempre va a tener uno. Ahora, el apoderado legal es, oye, el representante legal, pues ya dijimos que es el que toma prácticamente todas las decisiones y es el rostro de la empresa, pero hay ocasiones en que la empresa está tan grande o tiene tantas actividades que necesita de pequeños representantes, ¿no? De pequeños representantes legales. Entonces, crea apoderados y entonces a ellos se les otorga un poder notarial para representar la empresa, En sentido estricto, ahí no le puse aquí, nació con la escritura, ¿no? Porque si no, escritura constitutiva. Este nace de un poder notarial, es decir, nace posterior, ¿sale? Entonces, puede ser que el representante legal también sea apoderado legal, sí, claro, obviamente, ¿no? Si el apoderado legal tiene facultades, pues el representante mucho más, ¿no? Entonces, el representante legal y el apoderado legal podríamos decir que son sinónimos, ¿no? Y podríamos decir la lógica, el representante legal es apoderado legal, pero el apoderado legal no necesariamente es representante legal. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿sale? Pero para que ustedes lo vayan aquí, vayan teniéndolo, ¿no? Entonces se les otorga un poder notarial para representar a la empresa, pues poder notarial, y este puede ser limitado. Aquí está la parte importante, limitado. Este es amplio. El de abajo es limitado. Puede ser que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo me dedico, no sé, a vender, no sé, ollas, ¿no? A estas famosas ollas. Entonces,
Si soy el representante legal, pues puedo vender las ollas, ¿no? Puedo puedo ponerme a firmar contratos, puedo hacer alianzas estratégicas con otras empresas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo represento a la empresa y vengo desde el acta constitutiva como el todopoderoso. Pero puede ser que también necesite vendedores de ollas y van a cobrar en mi nombre, bueno, no en mi nombre, en nombre de mi empresa. Entonces les tengo que dar la facultad de cobrar en nombre de mi empresa. Pero nada más, o sea, no me interesa que tú hagas alianza. Es que, ¿qué crees que tengo un primo que vende en el mercado? No me interesa. A ver, tú solo vas, vendes, cobras y se acabó. ¿Sale? Tú no haces nada más, ¿no? El que toma las decisiones soy yo. Entonces, pero necesito darle una representación, porque entonces, ¿cómo va a ir a cobrar? Al rato cobra en mi nombre y con qué poder, con qué representación, con qué papel, ¿me explico? Esto sucede mucho, por ejemplo, en los que hacen las cobranzas en las casas. Llegan y dicen, hola, buenas tardes, vengo de Coppel, ¿no? Y dice, sí, muy bien, ¿y qué? Vengo a cobrarle el crédito. Ajá, ¿y usted quién es? No, pues soy un trabajador, sí, claro, y se presentan con su credencial, su gafete y demás, ¿no? Pero yo no lo conozco, o sea, pues que ese gafete yo lo puedo hacer, lo puedo imprimir y nomás lo inmico y ya digo que soy de Coppel y le ando cobrando a los vecinos, ¿no? O sea, el tema es que necesito necesariamente un poder que me represente y que me permita actuar en nombre de mi empresa, en este caso de Coppel, ¿sale? Entonces, siempre que llegan los famosos cobradores, pues entre comillas requerirían presentarme un poder notarial para cobrar. Eso sería lo ideal. La práctica es nada más me presentan su gafete y le andamos dando el dinero y luego resulta que la persona que dijo que era de Coppel no trabaja para Coppel y yo ya le di dinero y ahora qué hago y me dejó un recibo y no vale y Coppel no me lo acepta y bla, 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 bla. Y terminamos en juicios bastante largos, ¿no? Para esta parte. ¿Pero por qué? Pues porque no se presentó en este sentido. Entonces, vamos a hablar de los poderes. Al final los poderes se le van a otorgar tanto al representante como al apoderado legal. Pero tenemos los poderes notariales. Esto no viene bueno, no viene un montón de cosas en nuestro temario, pero pues bueno, los vamos a meter. Si luego lo ven, luego no me digan, es que el maestro dio otros temas, ¿no? O sea, forman parte de lo mismo, pero si no quedaría muy, muy seca la clase, ¿no? ¿Cuáles son los poderes notariales? Bueno, los poderes notariales hay muchos, pero solamente vamos a ver los tres principales. El primer poder notarial se llama pleitos y cobranzas. Pleitos y cobranzas. El segundo se llama administración, y el tercero se llama de dominio. Sale. Estos son los tres poderes principales. El de pleitos y cobranzas, creo que su nombre lo indica, ¿no? O sea, es para pelearse y cobrar, ¿no? O sea, en pocas palabras, para tener la representación en juicios y poder hacer gestiones de cobro. Lo que les decía, oye, vengo de Coppel, sí, enséñame tu poder de pleitos y cobranzas. No traigo, no, entonces no te voy a dar nada. Es más, ni siquiera me doy por requerido del pago, ¿me explico? Y esto es importante para juicios. ¿Por qué? Porque luego en muchas ocasiones los juicios dicen que se le haya requerido el pago para poder promover un juicio o para poder hacer la prescripción de un pagaré, ¿no? Entonces hay muchas ocasiones en que desde aquí nos vamos a agarrar, por eso es que doy el tema, ¿no? En los requerimientos de pago. Si llega una persona cualquiera y me dice, oye, yo ya le fui a cobrar, sí, pero nunca se presentó, yo no sabía si trabajaba para la empresa, si era un tercero, si me quería estafar, nunca me dejó un documento oficial, nunca me dejó algo y nunca se presentó, ¿no? Así como los policías nunca se presentó, entonces, pues, no sabía si le tenía que dar el dinero o no. Entonces, en pocas palabras, necesita presentarme un poder que diga pleitos y cobranzas, aquel que me quiera hacer una gestión de cobro. También aquel abogado que quiere representar a una empresa tiene que llevar su poder notarial con pleitos y cobranzas. Si no tiene el poder de pleitos, sobre todo de pleitos, pues no me puede representar. Oye, pero eres el abogado, sí, pero y lo contraté y aquí está su contrato, sí, pero no tiene el poder, no tiene la representación para poder hablar en nombre de la empresa en un juicio. Entonces, todos aquellos abogados que requieren defender los intereses de la empresa necesitan un poder de esta índole, ¿no? De pleitos y cobranzas. Después tenemos el de administración. Bueno, antes de seguir, creo que hay una duda por ahí. Sí, Sí, buenos días. adelante, buenos días. Buenos días. Una pregunta, esta de pleitos y cobranzas, una persona con este poder puede dar poder a una segunda persona, por ejemplo, ¿cómo se llama? A un cobrador, como ponemos el caso de Coppel.
de los que vienen Ah, los ok. domingos, los que asisten los domingos, ¿se le puede dar poder, se le puede deslindar cierto poder a estas personas? Ok, no existe el poder sobre poder. O sea, Ok. no puedo darle poder a alguien que, o sea, yo darle el poder como tal, no. Salvo que en los poderes se me dijera que yo tengo a su vez la facultad de otorgar otros poderes, ¿me explico? O sea, como darlo. Pero de entrada de que, es que yo no puedo ir al juicio, pero ve tú en mi representación, tú eres mi abogado, no. O sea, yo era el abogado central y mando al pasante, no se puede. O sea, es personal, prácticamente, ¿no? Y creo que Ok, gracias. de nada, y me parece Juan Carlos Trejo. Profe, ¿la vigencia del poder de qué tiempo es? Ok, la vigencia del poder, dice la ley, es de 3 años, pero se puede poner por tiempo, ¿no? Puede ser 3 meses, 6 meses, 1 año, 2. Cuando no se pone, dice la ley, a falta de expresión expresa, la redundancia, es de 3 años, se entenderá por 3 años. Ok, gracias. De nada. Entonces, pues bueno, ¿no? Tenemos esta parte de los pleitos, perdón, de los poderes, y ahora sí, creo que Juan Yo tengo Manuel Alfaro, ¿sí? Sí, gracias. Una duda más. Entonces será en el mismo poder notarial que se le dio al primer apoderado, darle la facultad de otorgar el poder o no. ¿Será que en ese Exactamente. momento? Sí, en su momento se podría determinar o se podría pedir que ese ¿Cuáles apoderado son las tuviera limitantes de exactamente, tuviera la facultad de otorgarle a alguien más ese otro tipo de poder, ¿no? Sobre todo. Pero sí se tiene que establecer, o sea, no Profe, es como pero que sea de mi parte. Sí, dígame. Le agradezco. también en la misma constitutiva se puede otorgar, ¿no? El poder. ¿O no? ¿O Sí, tiene que ser aparte? no, sí se puede constituir. Lo decíamos aquí, por ejemplo, aquí donde dice representante legal, desde el acta constitutiva ya traen poderes, algunas personas en lo Ok, ok. particular. ¿Sí? Pero puede ser que requiramos de más personas y para no hacer toda una acta constitutiva nuevamente, modificar el acta constitutiva, pues mejor nada más hacemos el poder y ya haríamos un apoderado legal. O sea, algo como más chiquito. Ok. Gracias. De nada. Vale. Entonces, bueno, ahora sí creo que ya no hay dudas. Entonces, pues vamos con el de administración. ¿Cómo funciona este de administración? Bueno, el de administración se centra en, su nombre le indica, en administrar el negocio, ¿no? En representar al negocio y tomar decisiones por él. Generalmente, pues bueno, esto es medio complicado porque pues representar y tomar decisiones por él se presta a cualquier cosa, ¿no? Pero sobre todo siempre pongo el ejemplo de un gerente de un restaurante, ¿no? El ejemplo, un gerente, no sé por qué se pone de repente negras. Gerente de restaurante. Ahí está. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que, no sé, voy a un McDonald's y la hamburguesa trae un cabello, ¿no? Entonces, pues yo voy y reclamo, como cliente, voy y le reclamo al que me la entregó y le digo, oye, ¿sabes qué? Viene fea tu hamburguesa. Y ellos tienen que tomar la determinación, o me regresan mi dinero, o me dan otra, o me compensan con un refresco, no sé, a ver qué se les ocurre. Pero tienen que tomar la decisión ahí. Imagínense que me dijeran, déjenme le hablo al dueño y o a los socios y lo que. No, pues ya se me fue el día, ¿no? Entonces, tiene que tomar la determinación. El problema es que va a tomar la decisión no en nombre propio. O sea, él no va a decir, de mi dinero te voy a dar otra hamburguesa, sino va a ser a costa de los intereses de la empresa. ¿Por qué? Pues porque la empresa, entre comillas, es una pérdida. Al final estaba gastando otro pan, otra carne y gas, etcétera, etcétera, si lo viéramos ya en términos más amplios. Entonces, está tomando una decisión por el negocio. Pero, ¿por qué? Pues porque el gerente, en esencia, tiene este poder notarial de administración. A veces se los dejan en un contrato y con eso, pues bueno, basta, ¿no? Pero la esencia sería podérselo poner bien con todo pues voy a decir, ¿no? Con toda una, vamos a decirlo, un documento oficial, ¿no? Una administración. Entonces, pues bueno, aquí vemos, representamos al negocio, tomo las decisiones por él, tal vez no sean las mejores, puede ser que sí, pero la intención es que de cierta forma esta parte la tengamos todos clara, ¿no? La administración simplemente es para esto, toma de decisiones. Y finalmente la de dominio, la que siempre he considerado la más peligrosa, la más difícil, la más, pues no voy a decir, la más idónea en casos muy urgentes, pero también es peligrosa. En esta es
una sustitución, yo siempre lo pongo así, una sustitución de la persona como tal. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, que si una persona otorga una de dominio, le está dando poder sobre ella. Entonces, es como les dijera, o sea, es un poder en el cual las decisiones se toman como si las tomara al que representa. Entre comillas, un poder, yo estoy representando a alguien, ¿no? A una empresa o a una persona ¿Se podría física. llamar la carta de poder? No, pero ahorita vemos la carta poder. Pero no llega a ese nivel de la carta poder, sino es más amplia, todavía es muchísimo más amplia, ¿no? Es sustituir a la empresa. Por ejemplo, voy a suponer, ¿no? Una persona que se va a someter a una operación de la cabeza. Pues obviamente cuando la vayan a intervenir no va a poder tomar decisiones por ella misma, pero la intervienen, ¿no? Está inconsciente, pero los gastos del hospital son muy grandes. Entonces hay que vender la casa, pero la casa está a nombre del que está inconsciente. Entonces se tiene que tomar con este poder de dominio, se puede vender la casa. O sea, de plano se vende la casa en nombre del que representa. Oye, pero es que no está tu nombre. Sí, no te preocupes, está a nombre del que me otorgó el poder de dominio y con eso la puedo vender. Lo puedo casar, lo puedo divorciar, le puedo hacer lo que yo quiera, porque literalmente yo represento a la persona. O sea, ese es el poder que tiene esta facultad de dominio. Por eso les digo, es muy peligrosa. O sea, si yo le doy a alguien el dominio, al rato vende mi empresa. O sea, oye, pero es que yo te di la facultad para que la representes, sí, pero tú también me diste de dominio y la vendí, pero yo no te permití que la vendieras, la vendí, discúlpame, ¿no? O sea, al final, y es más, por cierto, ya te casé y ya reconocí 2 hijos más tuyos. ¿Lo puedes hacer? Sí, claro, se puede hacer. ¿Por qué? Porque el de dominio nos da para esto. Obviamente, digo, no estamos poniendo en términos más así, académicos, pero sí funcionaría de esta magnitud de dominio, ¿no? Para que entonces tengamos cuidado. O sea, este de dominio se recomienda pues, prácticamente pues, no otorgarlo más que en casos muy urgentes, muy especiales y pues muy particulares, ¿no? O sea, no cualquiera tiene una de dominio. Y les digo, generalmente se utiliza para aspectos muy técnicos, ¿no? Para aspectos muy, pues, ¿cómo llamarlo? Podríamos decirlo, pues para aspectos que se requiere de una sustitución de la persona. En este caso, por eso casi no se utiliza. Normalmente los más usados son estos dos. Sin embargo, alguien tiene que tener la de dominio por ley desde siempre, ¿no? O sea, que normalmente es el representante legal. El representante legal tendría la de dominio desde la acta constitutiva. ¿Por qué? Pues porque si no, ¿quién toma las decisiones? ¿Quién vende la empresa? ¿Quién hace cosas con la empresa? ¿Me explico? Entonces, al menos uno tiene que tener la de dominio. Siempre hay uno que la tiene. Los apoderados legales solamente pueden tener 2, o le puedo poner una, o solo le doy cobranza, o solo le doy administración, etcétera. Pero alguien siempre tiene las 3. Alguien, uno. Tal vez el socio mayoritario, tal vez el dueño, no sé. Pero alguien tiene una de estas. ¿Vale? Y bueno, pues vamos con las preguntas. Me parece que está Juan Manuel Alfaro y luego Aislinn. Me parece. Sí, gracias. Entonces, en este último punto del dominio, Sí. sustituye a la persona, al representante legal, hasta el momento de su deceso o puede seguir representando a la empresa. Es lo que no entiendo, la diferencia entre la representación a una persona o a la empresa. Ok, representa a la empresa, pero en sí sustituye al representante legal. Esto es como si le diéramos el carácter de representante legal aquí. O sea, en esencia representa a la empresa y por lo tanto a la persona que ostenta el cargo de representante legal. No sé si me explico. Sí, un poco mejor. ¿Sí? Entonces, al final, el representante legal puede ser el dueño, pero al sustituir a la persona, o sea, al dueño, pues entonces se está tomando también decisiones en nombre de la empresa. O sea, representa a los dos, si lo quisiéramos ver en esencia. Sí, sí, sí. Representa a los dos, ¿no? Por eso es que se vuelve un poco ahí peligroso esta parte. No sé si con eso contesto más o menos ya su pregunta. Sí, ya ¿Sí? un poco mejor. Sí, Ok, gracias. de nada. Y Aislinn Viridiana, Buenos días, profesor. buenos días. Profe, una duda. Respecto a este poder de notarial de dominio que usted dice, digo, aquí lo está manejando en cuanto a una sociedad mercantil.
pero también puede ser así como de uso personal, digo, para la persona que otorga el poder a la otra la sustituya en cualquier, no sé, trámite o cualquier acción que se tenga que ejecutar. Sí, se puede, este poder, digo, lo estamos centrando a nuestra materia, pero este poder Ajá. es también para personas físicas y personas morales, o sea, es para ambas. Ok, gracias. De nada. Creo que son todas las que me aparecen aquí, bonitas. Entonces, bueno, ahora, ya tenemos estos poderes. Ahora, el tema es que este poder hay que, pues, saberlo utilizar, ¿no? Y para eso tenemos poderes generales o poderes limitados. Hay poderes generales y limitados. ¿A qué se refiere esta parte de los poderes generales y limitados? Bueno, yo te voy a dar un cierto poder, ¿cuál? Vamos a suponer, ¿no? Aquí yo estoy, ¿no? Y me van a dar el de pleitos y cobranzas. ¿Por qué? Porque soy el abogado de una empresa. Listo. Entonces, me dan el de pleitos y cobranzas. Pero el dueño de la empresa dice, oye, pero yo no lo conozco. O sea, yo no sé si es bueno, es malo, es pésimo. Entonces, sí le quiero dar la oportunidad, pero solo se lo quiero dar en un asunto. No quiero que vea todos mis asuntos, porque si yo lo dejo así, se entendería que este es un poder general. ¿Qué quiere decir general? Que en el general es para todo, ¿me explico? Es de manera amplia. Entonces le tengo que decir, oye, te lo voy a limitar, ¿no? Entonces te vamos a dar un poder de pleitos y cobranzas limitado para que litigues el asunto, no sé, 200 es tal del 2021 en, no sé, Ciudad de México. Listo. ¿Qué me están diciendo? Solo tienes el poder para un asunto. Listo, ¿sale? Ya no es general, ya me lo limitaron. Entonces, oye, por cierto, es que mira, ya vi que tienes otro asunto ahí en el mismo juzgado. El que sigue, ¿no? El 2639. ¿También quieres que te lo lleve? No, a ver, no. Solo te di el poder para uno. Y está limitado. ¿Sale? Tienes todos los pleitos y cobranzas, pero está limitado a un solo asunto. Entonces, ¿yo puedo limitar el poder? Sí, claro, lo puedo limitar, ¿no? Puede ser que también al rato me digan, ¿sabes qué? No te vamos a dar el de cobranza, solo te queremos dar pleitos. Ah, pues está bien, no pasa nada. No, digo, el nombre completo es el pleitos y cobranzas, ¿no? Pero no queremos que cobres nada. Listo, está bien. Sale al administrador, ¿no? Le poníamos, ¿no? Al gerente de McDonald's, Donald's. No se escribe así, McDonald's. Pero bueno, ¿no? Le vamos a dar un poder de administración, pero, o sea, si no le digo dónde, pues al rato va a estar ahí tomando decisiones en el McDonald's de, no sé, de Nueva York. Entonces, mejor le dijo, ¿sabes qué? Tienes un poder limitado para tomar decisiones, ¿no? Para la sucursal de, no sé, de periférico. Listo, ya, listo, se acabó. O sea, solamente me limito a una sucursal. Obviamente lo ponen con un poquito más. Pero de esta manera es como yo los voy limitando. Si yo no lo limito, o sea, si yo le pongo, este es el ejemplo 1, ¿no? Para limitados. Pero ¿qué sucede si yo agarro y hago exactamente lo mismo, pero, no sé por qué se bajó tanto, pero bueno, lo ponemos aquí. ¿Qué pasa si yo lo hago pleitos y cobranzas generales? Pues entonces se entiende que no hay límite y por lo tanto me puedo meter a donde yo quiera. ¿Sale? O sea, esa sería la lógica, ¿no? La administración general sería la lógica y por lo tanto no encuentro ningún límite para esta parte. Digo, es muy raro que alguien lo tenga así, pero lo puedo limitar para que quede para efectos prácticos. ¿Sale? Entonces, no porque yo le otorgue el poder de pleitos y cobranzas, ya está limitado. También en el dominio se puede limitar, pero es un poquito más complicado, porque pues como que te doy dominio y luego como que te limito, entonces pues como que suena medio extraño. Pero se puede también hacer esta parte, aunque les digo, es muy raro que alguien otorgue uno de dominio en estricto sentido. Entonces, pues bueno, tenemos esta parte de los poderes notariales de forma muy general, porque no sé si más adelante lo retomen cuando vean pues como tal contratos, ¿no? Porque todo esto deriva de contratos, pero en esencia, pues bueno, estos son los poderes. Y teníamos ahí la duda de la carta poder. Ahí. La carta poder. Por ejemplo, lo pongo por acá. La carta poder. Bueno, la carta poder no se hace ante notario. Otra vez está esto en negras.
ante notario. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se hace ante notario? Porque la carta poder es simple y llanamente un documento de representación, igual, es una representación, pero se encuentra limitada. El problema es que las personas normalmente utilizamos la carta poder como si fuera nuestra, una INE, ¿no? O sea, andamos firmando cartas poder para todo y va al banco con carta poder, ve aquí con carta poder, ¿no? La realidad es que la carta poder simplemente sirve para una representación a ciertas cosas, solo ciertas cosas. En sentido estricto, está limitada a negocios, así le decimos, a negocios que no superen, no recuerdo si son, creo que son como 40,000 pesos, los 40,000 pesos. O sea, punto, ¿sale? Oye, voy a ir a comprar, no sé, voy a ir a pagar la tanda, pero necesito que un papel, pues para no hacer una carta, un poder notarial, ir a ver al notario y demás, pues hacemos una carta poder, punto, se acabó, ¿no? O sea, es algo simple, es algo sencillo, es algo barato, ¿no? 40,000 pesos, no pasa mucho, ¿sale? ¿Cuál es el problema o dónde se pone el problema? El problema crece cuando el negocio es mucho más alto. Cuando supera, o sea, por ejemplo, no podría vender una casa con una carta poder, ¿no? Imagínense, ¿no? Vendo la casa y ¿qué tienes? Una carta poder para venderla, no, o sea, ahí sí requeriría de un poder especial para poder vender la casa, ¿sale? Entonces, les digo, está limitada a 40,000 pesos o a trámites administrativos que se hacen ante las autoridades, ¿no? Para pues fue a ver, soy el abogado y tú tienes flojera de ir a ver lo del predial, yo te lo arreglo, dame una carta poder y listo. O sea, algo muy simple, gestoría, ¿no? En pocas palabras, para los gestores. Profe, Pero y si no se son obtiene, cuestiones. perdón, Sí, y si no se obtiene escrituras de la casa, ¿se puede vender aún así? si no se tienen escrituras de la casa, pues bueno, pues la práctica lo venden, ¿no? En la esencia, la lógica sería no, porque no cumple con las formalidades de ley, pero la práctica sí nos permitiría una venta, ¿no? Pues ahí por parte del titular, digo, es medio complicado y medio peligroso comprar casas que no tienen escrituras o antecedentes, pero la realidad es que lo hace. ¿Vale? Y me parece, Dorali también tiene por ahí una duda. Claro que sí, profesor. Disculpe, retomando el tema anterior, un poder de dominio, ¿se lo puede dar un padre a un hijo para que represente su herencia? Ah, ok. Un poder, no, en este caso no, porque los poderes terminan con la muerte, ¿no? Como tal. O sea, no podré yo Ok. darle un poder para, después de que me muera, no. O sea, aquí sería ya por No, por parte, ejemplo, mi ajá. pregunta es esta. Los padres todavía están vivos, ¿verdad? Pero ya por mi edad yo no puedo ir a los bancos, no puedo hacer asuntos porque tengo una discapacidad y no puedo. Entonces, el padre le puede dar un poder de dominio a un hijo para que haga movimientos. Ah, sí, o sea, en esa parte sí. Siempre y cuando esté bien de sus facultades mentales, un notario los califique, etcétera. Pero sí, Ok. pues, ¿no? Nada más esa Ok, sería pero la si tiene limitante. problemas, por ejemplo, si tiene una discapacidad, ¿tiene que valorarlo un notario público para poder que le otorgue un poder a un hijo? Sí, necesariamente el notario necesita ver al que va a otorgar el poder para poderle dar pues darle su documento como tal. Si él ve que Ok, no cumple con las características que marca la ley, entonces les van a pedir que hagan un juicio un tutor para que entre comillas sea como el apoderado por ok, ¿tiene representa. que ser de acuerdo el padre y la madre para que el hijo sea el poder de dominio? No, porque simple y llanamente nada más se requiere que el que va a otorgar el poder lo represente al que va a otorgar, al que va a representar, o sea, no necesitaría el permiso de nadie más. Ah, ok, muchas gracias. De nada. Vale, entonces, bueno, regresando a esa parte, ¿no? De la carta poder, entonces les digo, simplemente es para cuestiones muy limitadas, son específicas, gestores, algo muy simple, muy sencillo, ¿vale? Para que no utilicemos la carta poder como para andar vendiendo coches o andar vendiendo casas y negocios y cuestiones por el estilo, ¿no? Simple y llanamente se utiliza para
cositas muy, muy pequeñas, ¿no? En algunos códigos, por ejemplo, en el Código del Estado de México, si no mal recuerdo, ahorita lo ponemos, sí viene muy, muy claro, muy establecido. Al final, estos son poderes que nacen de podríamos decir casi una especie de contrato, ¿no? Pero sí les digo, ¿no? Para que no vayamos a cometer este pequeño error. A ver si lo pongo aquí cerquita, y si no, ahorita, bueno, lo vemos, ¿no? Pero bueno, entonces, pues hasta aquí vamos a ver estos poderes, seguramente más adelante los seguirán viendo, pero pues bueno, ¿no? De cierta forma, de manera muy general, esta sería la lógica de cómo se administra, ¿no? Ahora sí, regresando, cómo se administra la sociedad y las facultades que tienen los administradores. Entonces, los administradores tendrán las facultades que la asamblea o el representante legal le quiera dar a los apoderados para poder administrar la sociedad. Vamos a, ahorita en un ratito más, a ver si me da tiempo, vemos un acta constitutiva para que vean cómo están divididos estos poderes, pero para que ustedes lo tengan. Entonces, pues bueno, continuamos con el que sigue. Ay, ¿dónde anda? Se me quedó acá abajo. El nombramiento de los administradores y la designación de los que llevan la firma social. Bueno, pues ya dijimos, ¿no? Que van a ser los administradores, cómo se organizan, pero ¿cómo los nombran? ¿Cómo se nombran a los administradores? Y para ello tenemos que entrar a ver las asambleas. Bueno, la sociedad se administra por medio de una asamblea pues de socios, de accionistas, como tal, una asamblea general, donde todos toman las decisiones. O sea, al final no es que uno valga más o uno valga menos. Al final, entre todos vamos a tomar las determinaciones de nuestra empresa. Sin embargo, para poderlas tomar, requerimos juntarnos en algo que vamos a llamar asambleas. Entonces, las asambleas son una especie de junta de los accionistas. Y en estas asambleas se toman las decisiones. Las decisiones. Existen 4 tipos de asamblea. Las asambleas que la ley maneja, ¿no? Para la toma de decisiones son 4. Se llaman ordinarias, extraordinarias, constitutiva, y especiales. En la ley general de sociedades mercantiles solo vamos a encontrar las 2 primeras. Solo 2 en la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Dónde están las otras entonces? En la ley del notariado. En la ley notarial se encuentran las otras 2. ¿Sale? Por eso el derecho siempre tenemos que conocer prácticamente de todo. O sea, porque si no, cualquier otro abogado les diría, no, solo existe la extraordinaria y la ordinaria. Punto, se acabó. Oye, ¿y cuando nace la empresa no es una asamblea? Pues sí, y entonces ¿dónde dice? No, pues no dice. Pues quién sabe por qué no diga, no, sí lo dice, solo que lo dice la ley del notariado, porque le dan las reglas al notario para crear y protocolizar bien las escrituras de constitución de las empresas, ¿sale? Pero existen estas 4, ¿sale? Entonces, las asambleas ordinarias, las asambleas extraordinarias, las constitutivas y las especiales van a ser los 4 tipos de asambleas que se reconocen en ley. Ahora, ¿en qué consiste cada asamblea? Bueno, la ordinaria, primero, vamos a empezar con la facilita. Bueno, no es la más facilita, es la más difícil, de hecho. La ordinaria es una asamblea que se realiza una vez al año. ¿Sale? De entrada se realiza una vez al año de forma obligatoria. Aquí sí no hay concesión. Aquí sí no hay como que digamos, pues es que no la quise hacer, no, hay que hacerla, ¿vale? Déjenme ver nomás dónde está la asamblea ordinaria para poderles decir en qué artículo. Asamblea ordinaria, es que para esta de las asambleas ordinarias existen como 100,000, hay un montón de artículos de la asamblea ordinaria. Aquí está. Está en el artículo 181, déjenme se los publico, se los comparto en la página aquí para que veamos de dónde va a salir toda la información, porque si no, nomás estoy aquí hablando. Aquí está. La asamblea ordinaria, artículo 181, Ley General de Sociedades Mercantiles, dice, la asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año. Listo, se acabó, ¿no? Ahora,
Dice, dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social y ocupará discutir de lo siguiente. No, bueno. Primero vamos a determinar qué es dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social. ¿Qué es un ejercicio social? Pues un ejercicio social es sinónimo de un año, del año, sale como tal, de enero a diciembre. Entonces, cuando dice dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social, en pocas palabras dice dentro de los 4 meses que sigan al fin del año. O sea, que una vez que termina el año, tienes 4 meses para hacer la asamblea, es decir, enero, febrero, marzo, abril. ¿Sale? Yo no entiendo por qué no le pone, ¿no? Dentro de los primeros 4 meses del año siguiente, o dentro de los primeros, o dentro de los meses de enero, febrero, marzo, abril. No, bueno. Pero pues aquí le dijeron, pues, para que la gente se confunda, para que no cualquiera le entienda y necesiten contratar a un abogado, pues le pusieron dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social. Que reitero, se refiere a que sea en los meses de enero, febrero, marzo y abril, ¿sale? Entonces, en esas fechas yo tengo que hacer mi asamblea ordinaria de manera obligatoria, ¿sale? Entonces, normalmente las asambleas ordinarias se reúnen el día 30 de abril, ¿no? Porque siempre dejamos todo al final, pero no puedo hacerlas posteriores, ¿sale? Entonces, cada 4 meses, cada que empieza el año, tengo 4 meses para hacer mi asamblea. Y se va a ocupar de los 3 siguientes puntos. Los voy a copiar para que los tengamos, ¿no? Artículo 181, déjenme lo pongo aquí abajito, nuestro punto para que lo tengamos. Dice la primera, discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a los que se refiere el artículo 172, tomando en cuenta el informe de los comisarios y las medidas que se juzguen oportunas. Bueno, la reformaron en el 81, ¿no? Entonces ya esto ya está medio antiguo. ¿A qué se refiere en pocas palabras? Les decía hace ratito que el administrador toma las decisiones de la empresa. Pueden ser buenas, pueden ser malas, y hasta hacíamos el ejemplo que es similar a un entrenador de fútbol. Tomas buenas decisiones, te quedas. Tomas malas decisiones, te vas. Este es el momento para determinar si esta persona sigue o se va. Primero el administrador va a presentar su informe como tal. Él tiene que presentar un informe en el cual tiene que decir cómo está la empresa. Aquí dice que nos vayamos al 172, lo vamos a ver rápidamente. Y aquí dice, las sociedades anónimas, bajo la responsabilidad de sus administradores, presentarán a la asamblea de accionistas anualmente, ya sabemos cuándo, ¿no? Entre los primeros 4 meses del año, un informe que incluya, y aquí viene lo que requiere el informe. El informe generalmente se refiere a la situación financiera, cambios de situación financiera, a los estados de la empresa, situación financiera de la sociedad, declare las políticas y criterios contables. Esto es más como de dinero. En pocas palabras, que nos diga cómo está financieramente la empresa. Si está en números rojos, en números verdes, si tenemos deuda, si no tenemos deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene que presentar el administrador a los socios. Y una vez, ¿no? Digo, aquí nomás lo ponemos, porque al final habla de dinero, todo esto, ahora sí. Y a su vez, ¿no? ¿Dónde anda? Acá está. Y a su vez, ¿no? Tomando en cuenta el informe del comisario. No todas las sociedades tienen un comisario. ¿Qué es un comisario? Un comisario es una persona que vigila al administrador. Es como una especie de pues, órgano interno de control dentro de la empresa, ¿no? O sea, si al administrador le dejamos todo el poder, pues al rato hace lo que quiera y no hay, imagínense, que ahorita ya vendió cosas indebidamente y eso, pero yo me voy a enterar hasta abril del próximo año, hasta que presente su informe. Entonces, para evitar eso, las empresas determinan solicitar que haya un comisario. Y este comisario vigilará las acciones del administrador. Digamos que es como un contrapeso, nada más está ahí vigilando al administrador y listo. ¿Sale? Entonces, presenta su informe, el comisario también presenta su informe y dice, sí, el administrador ha actuado con prudencia o no, yo le dije que no lo hiciera y él quiso vender o pidió deuda, le habíamos dicho que no, etcétera, etcétera, prácticamente. Y en ese momento se tomará la medida que se juzgue oportuna. Es decir, lo ratificamos o lo quitamos, ¿sale? Hasta ese momento tenemos que presentar. Oye, lo quiero correr antes, ¿lo puedo hacer? Sí, claro, pero este sería, digamos, de manera legal
el momento para mover Bien, al administrador. ¿Vale? Creo que por ahí alguien se le prendió su... No, creo que hay una duda. De Juan Manuel Alfaro y luego Juan Carlos. Sí, gracias. ¿Quién nombra al comisario? Igual que misma empresa? la misma empresa, al igual que al administrador lo nombra de hecho es el siguiente punto, ¿no? Pero lo firma, lo asigna la asamblea de socios, la misma empresa, en pocas palabras. Los mismos socios ponen al administrador y los mismos socios ponen al comisario. Le agradezco. De nada. Y Juan Carlos Trejo. Profe, ¿el comisario tiene mayor decisión que el administrador? No tiene mayor decisión que el administrador. El comisario simplemente puede solicitar en un momento determinado que se junten los socios si es que ve que el administrador va a tomar alguna mala decisión. Pero no tendría más poder como tal. Por lo que, bueno, nos está comentando el administrador, el puesto del administrador es considerado bajo se puede decir como que bajo los comentarios del comisario. Sí, digamos que el administrador es el que toma la decisión final, pero el comisario es una especie de consejo, si lo vemos por el estilo, ¿no? Es su consejo. El administrador puede tomar la decisión y el comisario avalarla, pero también puede decir, no, yo no estoy de acuerdo y no la vale. Entonces, hay ocasiones en algunas empresas en las cuales se pide que necesariamente tienen que firmar tanto el administrador como el comisario las decisiones. Por ejemplo, esto se ve también, es una especie como de los tipos asambleas de jidales, ¿no? Tenemos al presidente jidal y tienen ahí un consejo de vigilancia, es un consejo de vigilancia que está vigilando, valga la redundancia, la actuación de los presidentes ejidales. Pero es igual en este sentido, o sea, al final la intención es que el administrador tome la decisión y el comisario simplemente cuide que las decisiones sean correctas. Si él considera que están incorrectas, se lo hace del conocimiento del administrador. Si el administrador no lo escucha y el comisario considera que es algo que puede afectar los intereses de la empresa, el comisario puede pedir que los socios se reúnan y exponerles, ¿no?, sus observaciones y en su caso que los socios tomen la determinación más adecuada. Ese sería realmente el camino o la lógica de un comisario. Ok. Muchas gracias, profe. De nada. Pedro Viramontes. Sí, maestro. ¿Un miembro del consejo podría ser comisario? Sí, un miembro del consejo también puede ser comisario. Gracias. De nada. Y me parece Juan Carlos Trejo. Ahí está. Y Dorali después, creo. No, creo que no. Creo que ya lo quitó. Y Dorali, nada más faltaba, entonces. No, profe, todo claro. ¿No? Se me olvidó bajar la manita. Ok. Disculpe. No se preocupe. Entonces, bueno, decíamos, ¿no? Entonces teníamos el 181, primera opción, ¿no? Hacer la asamblea, presentar el informe y listo. 2, en su caso, si lo corrimos, pues hay que nombrar al nuevo administrador o al consejo de administración, dependiendo a quién hayamos despedido. Recuerden, el administrador es 1, el consejo de administradores son 2 o más. Depende a quién hayamos nosotros despedido, si es que lo despedimos, ¿no? Si no lo ratificamos y no pasa absolutamente nada. Y en su caso también al comisario, ¿no? A lo mejor el comisario validó algo que estaba mal y pues no, tendremos que ponerle alguna sanción, ¿no? Entonces, en el segundo punto sería ver si se nombra un nuevo administrador o simplemente se les ratifica. Y el tercer punto es los emolumentos. Los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios cuando no estén fijados en los estatutos. ¿Qué es un emolumento? Bueno, un emolumento es como un sinónimo de sueldo, de salario, ¿no?, de honorarios. Ahorita vamos a ver la diferencia. Pero los emolumentos se utilizan en materia mercantil para referir al pago de pues vamos a decirle como una especie de sueldo. En derecho vamos a encontrar muchas figuras que se parecen y luego los abogados la andamos usando como si fueran sinónimos y la verdad es que no. O sea, por ejemplo, si el administrador le digo, es que no le han pagado su sueldo, pues ya me quemé. O sea, ¿por qué? Pues porque el administrador de una asamblea no cobra un sueldo, cobra emolumento. Y ahí lo dice claramente.
determinar los emolumentos. Entonces, pero luego la gente pues dice, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Para efectos prácticos, pues está cobrando dinero, pues es igual que un sueldo, un salario, un pago de honorarios y demás. Y no, la realidad es que tiene diferentes características reguladas desde un punto de vista de cada materia. En el caso de la materia mercantil, el pago o el dinero que se le entrega a un administrador o a un comisario es emolumento. Entonces, prácticamente estaríamos hablando de que se estarían discutiendo, en su caso, el pago de los honorarios, ¿no? Del pago de las prestaciones a los comisarios y a los administradores. Y bueno, es todo, se acabó, ya no hay más en la asamblea, ya no hay nada que discutir, se determinó ahí y se acaba, ¿no? Entonces, ¿cómo se nombran los administradores? Según el punto número 9 del artículo 6º de la ley, que decía el nombramiento de los administradores y la designación de quien lleva la firma social, pues se hace mediante asamblea ordinaria. Porque aquí no los maneja. Ahora, aprovechando, pues vamos a ver las asambleas extraordinarias, que están ahí, que están en el artículo de abajo. Y dice, las asambleas extraordinarias, las que se reúnan, o son asambleas extraordinarias, las que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos. En pocas palabras, pues las asambleas extraordinarias tienen que ver cualquier cosa de estas. En pocas palabras, las asambleas extraordinarias se reúnen en cualquier tiempo. Al no tener un tiempo, pues específico, se pueden reunir cuando queramos. Y sirven para ver estas cuestiones. Dice, prórroga de la duración de la sociedad. Ok, le habíamos puesto a lo mejor 10 años, se va a 20. Disolución anticipada de la sociedad. Oye, la habíamos puesto de manera indefinida, solo la queremos por... Ya no la queremos. Ya nos peleamos los socios, ya la vamos a matar. Ok, se reúnen. Aumento, reducción de capital social. Como tal vez no tenían lo de capital variable y hay necesidad de aumentar o reducir el capital, ¿no? En este punto. Cambio del objeto de la sociedad. Recordarán que veíamos que en el objeto de la sociedad se tenían que poner todas las cosas que va a hacer la empresa. Si va a exportar, si va a importar, si va a vender, si va a hacer arrendar o lo que sea. Y preguntaba a alguien, oiga, ¿y si me faltó algo, lo puedo cambiar después? Sí, claro, aquí, en una asamblea extraordinaria. Cambio de objeto social. Tal vez para quitar o aumentar algún tipo de objeto, ¿no? De la actividad. Cambio de nacionalidad de la sociedad, pues esto casi nunca pasa, pero pues bueno, puedo cambiarle la nacionalidad. A lo mejor hay una fusión de una empresa mexicana con una americana y nos vamos a hacer americanos, ¿no? Entonces, tal vez por ahí entre este cambio de la sociedad. Transformación de la sociedad. Éramos una sociedad en comandita simple, pero después de mi clase dice, no, ¿sabes qué? Pues ya vimos que hay mucho riesgo, la vamos a cambiar a una sociedad anónima, entonces pues, bueno, la transforman. Podemos cambiarle la razón social, ¿sale? Entonces también se puede hacer este cambio. La fusión con otra sociedad, que se junten dos empresas y se haga una sola. Emisión de acciones privilegiadas. Recordarán también que habíamos visto, cuando veíamos lo de las acciones, la clase pasada, que decía que hay acciones de diferentes tipos. Acciones tipo A, acciones tipo B, acciones tipo C, que decíamos, las acciones tipo A tal vez son para los socios fundadores, las B son para los trabajadores, y poníamos el ejemplo ahí de Chabelo, que no se reunía con Azcárraga y demás. ¿Por qué? Pues porque Azcárraga va a tomar las decisiones a nivel directivo y Chabelo tal vez toma las decisiones para contenidos de Televisa, pero punto, ¿no? Entonces aquí se puede determinar qué tipo de acciones son las que se van a emitir, cuáles son privilegiadas y cuáles no. La amortización por la sociedad de sus propias acciones y la emisión de acciones de goce, esto lo vamos a ver más adelante, para que, igual que la emisión de bonos, para que no nos vayamos adelantando, pero que tiene que ver igual con acciones en general, y cualquier modificación del contrato social. En pocas palabras, cualquier cosa que le quieran mover a su escritura constitutiva es en una extraordinaria. Si le quieren aumentar socios, aquí. Si le quieren quitar socios, aquí. Si le quieren cambiar el nombre a la empresa, aquí. Si le quieren, no sé, agregar poderes a alguien en lo particular, aquí también. Es por medio de una asamblea extraordinaria. La modificación del contrato social o la escritura constitutiva, como se le conoce, es aquí. Y pues en cualquier o para cualquier otro asunto, ¿no? Que la ley o el contrato social exija un quórum especial. Cualquier otro asunto que se quiera ventilar se hace mediante asamblea extraordinaria. Y lo que deseamos,
se reúnen en cualquier tiempo, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Prácticamente cualquier modificación al acta constitutiva se hace por medio de una asamblea extraordinaria para tratar todos estos puntos, ¿sale? Está en el artículo 182, ¿vale? Y, pues bueno, lo vamos a dejar aquí para que nos alcance las dudas, si no luego andamos corriendo con las dudas. No sé si alguien tenga alguna duda de algo que hayamos visto el día de hoy, pero bueno, vamos a empezar con Juan Manuel Alfaro, que me parece ahí tenía la mano levantada. Sí, gracias. ¿Existen las sustituciones patronales en nuestra clase? Las sustituciones patronales como tal, no, sí y no. No porque es una figura laboral completamente, ¿no? La sustitución patronal, pero sí también porque hay ocasiones en que desde el acta constitutiva o desde la fusión que luego se da de las empresas, se establece que los derechos y las obligaciones que la empresa que se fusiona con la otra en relación con sus trabajadores se entenderán absorbidas o sustituidas por la nueva empresa, ¿no? Que asume las El nuevo obligaciones. patrón. Por el nuevo contrato, exactamente. Entonces, sí, por eso le digo, o sea, sí y no. Sí, porque sí lo manejamos, pero no, y no porque al final es una figura completamente laboral. Pero en estrictos sentidos, pues podríamos decir que sí, ¿no? Ok, y esto se ve en las asambleas extraordinarias. Esto se ve en las asambleas extraordinarias, correcto. Perfecto. Muchas gracias, era mi duda. De nada. No sé si alguien, déjeme ver por acá. Juan Manuel Alfaro, no, ya está. Juan Carlos Trejo. Mande, profe, perdón. Es que se había quedado su mano arriba. No, perdón, la bajo. Perfecto. Y también se había quedado, no sé si la de Pedro Viramontes, no sé si también se había quedado arriba o... Yo creo que sí, profe. Sí, Perdón. ok. No se preocupe. Entonces déjenme ver nada más, nos faltan acá, ¿no? Está Juan Manuel, Israel Sánchez. Sí, profesor. Una pregunta. Por ejemplo, esto último que mencionaba de cuando dos se unen y que está esta sustitución patronal y como que en cierta forma se transfieren obligaciones. ¿Esto funciona también, por ejemplo, como cuando una persona que no tiene tal cual una sociedad decide hacerla una o no? Cuando una O sea, persona... ¿O cómo? Sí, o sea, cuando una persona como tal, o sea, está en el régimen ese que nos manejaba, ¿no? De las personas físicas, por decirlo así. Ajá. Y decide, ahora sí me voy a pasar por los riesgos que conlleva a una sociedad, no sé, anónima. Sí. Entonces, ¿se transfieren así algunas obligaciones o de plano, o hay que sucede? Ok, vamos a decir, era una empresa que no estaba constituida, tenía trabajadores y ahora ya se constituyó, ¿no? Más o menos. Entonces, sí, también se tendría que hacer pues vamos a decir, esta anotación más que nada esto es como para tranquilidad de los trabajadores, ¿no? Sobre todo, pero sí se tendría que hacer esta anotación en este caso. Ok, gracias, profesor. De nada. Y también tenemos a María Elena Camacho. Sí, profesor. Es que en la clase pasada le había comentado que de una empresa que en su momento pues hizo una acta extraordinaria para hacer un aumento de capital, pero la compañía pues no depositó ese capital, solamente hizo el acta y pues eso ya pasaron varios años para que y nunca hizo el aumento. En esos casos, ¿qué se recomienda? ¿Cómo hacer una nueva acta donde se mencione cuál es el capital actual de la compañía o cómo funcionaría? Sí, justamente se tendría que actualizar al capital social actual para, aunque no se haya, pues vamos a decir, no se haya pagado, ¿no? Realmente lo que se dijo que se iba a pagar, ¿no? En la práctica, a veces se pone que la empresa vale 100,000 pesos, 50,000 pesos, 1,000,000 de pesos, y se pide que se paguen las acciones, ¿no? A la vista y cuestiones por el estilo. La realidad es que simple y llanamente queda en la letra, eso de que se pague, y no pasa nada. Entonces, sería aquí importante nada más hacer la actualización, vamos a decir, al nuevo capital social. Ah, ok. Pero sí quitar esa parte de que según dijo que se iba a pagar o sí dejarlo. Ya dejarlo porque la nueva acta sustituirá a la anterior.
Ok, ok, sí, gracias, profesor. De nada. Y creo que ya son todas las preguntas, me parece. Sí, creo que eso, ¿no? Vale, pues bueno, pues entonces chicos, pues los dejo para que ahora sí lleguen temprano a esa siguiente sesión. Y pues bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo día sábado. Suban sus entregables, si alguien tiene algún problema, me manda un mensajito. También ya vienen los parciales. Les voy a poner ahí un aviso en la... Apágale aquí. Para que chequen lo de los parciales, les voy a poner un aviso en lo que es Una pregunta. la plataforma y ahí lo van a tener. Dígame, sí. Una pregunta. Sí, claro. Profe. Adelante, adelante. Sí, lo escucho, lo escucho. ¿Ya Pero me se parece que realizó el chat? No, ahorita lo voy Ayer. a realizar para que ya lo puedan tener todos ustedes el día de hoy. Y ahí les mando también la información que les tenga que mandar. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El entregable en qué formato, perdón, es? En el formato que ustedes gusten, es formato libre en esta ocasión, no se preocupen. Ok, nada más lo hacemos y lo subimos a Blackboard. Sí, hay que subirlo a Blackboard y listo. Mientras Ok, ustedes se van gracias. familiarizando con las plataformas y todo, por eso no estamos siendo tan exigentes en este punto, ¿no? Gracias. Muchas gracias. De nada. ¿El artículo mencionado en el entregable es el correcto? ¿El 75? Es el 75, sí. Muchas gracias. De nada. Perfecto, pues creo que son todas las dudas y pues bueno, pues muchísimas gracias a todos y que pasen un excelente fin de semana. Gracias, profe, bye. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día.